Y yo me imagino que cuando yo llegué estaba menos la bulla. Yo me imagino que esa bulla estuvo altísima. Bastante. Estaba escandalosa. Pero la iglesia no lo logró. Un hombre mediocre y una mujer mediocre dicen, bueno, hermanos, el pastor no llegó a tiempo. Démonos la repetición. Esto no se puede. Y vámonos para la casa. Eso a mí como pastor, cuando yo llego, entro al templo y veo la iglesia orando, pensé en Moisés. No el vecino, Moisés es de la Biblia. Moisés baja del monte Sinaí, oye un alboroto, y cuando él llega, hermano Iván Martínez, el pueblo está en un desenfreno. Tolera cualquier cosa a la par de Israel, pero no encuentra ni siquiera los levitas orando. Hasta Aarón se había ido en la idolatría. Pero cuando yo llego ayer, encuentro al pueblo orando. Yo digo, hay esperanza. Denle un aplauso, Señor. Hay esperanza. Otra cosa, quiero que volteen los que están adelante y vean hacia atrás. Tal vez, hermano Iván Martínez, me ayudas a contar. Contame cuántos estamos, por favor. Ayúdame. ¿Saben? Quiero que vean. ¿Saben por qué? Porque cuando la iglesia está en fin de año, cuando llegue el fin de año, muchos cristianos piden vacaciones. Hermano Darwin, a la oficina del personal le dicen, quiero vacaciones y me voy y vuelvo el 2 de enero. 40. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la primera iglesia de Nazareno? Aquí. Allá no lo Dios. Hay iglesias donde hay 8, 10. Aquí hay 40. Más los que nos están viendo en línea. Entonces, hermanos, yo quiero decirles gracias por ese apoyo. Porque no hay nada feo que el pastor jale la carreta y todo el mundo sentado. Díganle de la parte, Dios nos bendice, vamos. Alabe lo que Él vive, de ese aplauso al Señor y la Hay un texto en 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, que quiero leerlo en otra versión, pero usted búsquelo en la Reina Valera, por favor. 4:21, y lo voy a leer para ustedes. Estamos iniciando, yo les dije hace 2 días, ¿verdad?, que vamos a iniciar una secuencia sobre la presencia de Dios. Por eso le he pedido a nuestro hermano encargado de comunicaciones, va a crecer ese ministerio, hermano, van a ver. Un día vas a tener 2 cámaras con un split para poder intercambiar por posición. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en un Dios que hace milagros, amén. A mí me decían, miren, la iglesia de Tol es una iglesia que no tiene recursos. Nosotros no tenemos recursos, el recurso es de Dios, ahí vienen los abanicos. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a poner los que faltan, y viene el piso, y viene el baño, los baños. La pobreza está aquí, en la mente, porque usted tiene un Dios que es dueño del oro y de la plata. Y cuando la iglesia aprende a sembrar en la obra de Dios, Dios dice a la iglesia. Porque cuando nosotros entendemos que solamente somos administradores, que tenemos que dar fruto, que tenemos que producir en la obra de Dios, al que da más fruto, más se le da. Así dice la parábola de los talentos. El que tenía 5 y produjo 5, se le dieron otros 5. ¿Amén? Pero el que tenía 1 y no produjo nada, hasta lo que tenía se le dio. Entonces, tengamos fe. Vamos a la palabra en esta tarde y leo para ustedes 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, y voy a tener las 2 versiones. Tengo la versión PDT
¿verdad? Y voy a leer la versión Reina Valera, que es la que usted tiene. Leo la primera. Y le puso por nombre Icabod, que significa le han quitado la gloria a Israel. Estoy leyendo la otra versión. Le puso este nombre porque se habían apoderado del arca del pacto y porque tanto su suegro como su esposo habían muerto. Ahora la leo en la versión Reina Valera. Primera de Samuel 4:21, leo para ustedes y dice así: y llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel. Subraya esa frase porque es clave. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues, versículo 22, la gloria ha sido desterrada de Israel porque había sido tomada el arca de Dios. Padre, en esta noche permite, ordena mis palabras, que no sea la teología, el estudio, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a la iglesia, una palabra fresca, una palabra viva, una palabra que dé energía espiritual, que el rebaño salga al contento, alimentado, fuerte, motivado. Padre, te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, que la palabra sea pasto verde, pasto fresco. Te lo pido para la gloria del nombre. Y la iglesia dice: amén. Bien, ok, ¿dónde nos vamos a ubicar en este momento? Nos vamos a ubicar en el fin del ministerio de un sacerdote. Nos tenemos que ubicar en el acabose de la vida ministerial de un hombre que había recibido un llamado para estar en el altar. Nos vamos a ubicar en la vida de un hombre que recibió un gran privilegio, ser el sumo sacerdote de Israel, pero que cuando llega al final de sus días, la decadencia espiritual había sido tan fuerte que él muere lejos de la gloria de Dios, muere lejos de la presencia de Dios. Él tenía el sacerdocio, él tenía el ministerio, él estaba en el lugar del templo o del tabernáculo que estuviera, pero había un detalle: la gloria de Dios se había apartado de él. Es el tiempo del profeta Samuel. Samuel está surgiendo, aquel niño está creciendo, pero mientras uno surge, otro está en decadencia. Mientras Samuel había sido llamado por Dios, aquel hombre que desde su niñez había llevado el pectoral, había llevado los instrumentos de Dios, había entrado una vez al año al lugar santísimo a ministrar en la presencia de Dios, estaba terminando su vida y su ministerio lejos de la gloria de Jehová. Ahora, la pregunta es: ¿cómo entendemos nosotros la gloria de Jehová? Porque aquí hay un detalle interesante. El día de la muerte del sumo sacerdote Elí suceden dos o tres cosas que marcan la vida de Israel. Uno, el sumo sacerdote muere, desaparece. Aquel hombre que estaba llamado a guiar el pueblo, aquel hombre que estaba llamado a conducir a la nación a una santidad, aquel hombre que estaba llamado a decirle: vea, hermano, eso es pecado, no se hace, esto se debe de corregir. Le faltó autoridad, le faltó poder, le faltó unción para decirle al pueblo: eso no se hace. Y por haberle faltado a Dios, Dios lo arrancó de raíz de la vida. Ahora, un hombre que es llamado a servirle a Dios está destinado a una vida de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no hablo solo de ser pastor. Es que cuando tú eres padre de familia, cuando tienes hijos y tienes una esposa, estás llamado a ser el sumo sacerdote de ese hogar. Estás llamado a ser el hombre que marca la línea de santidad en la familia. Y muchas veces lo que tenemos es solo el nombre, porque no existe ni santidad ni búsqueda de Dios. Entonces el detalle que tenemos aquí es en ubicarnos en qué fue lo que pasó en la vida de Elí. El versículo que estamos diciendo, que estamos leyendo, en la versión PDT dice: y le puso por nombre Icabod. ¿Quién le puso por nombre? ¿A quién le pusieron Icabod? Pues bueno, le leo el contexto. Una nuera del sumo sacerdote que tenía más de 90 años, que había tenido más de 40 años en el ministerio. Esa nuera estaba embarazada, y el día que muere el sumo sacerdote, mueren sus dos hijos.
¿Cuáles eran los dos hijos del sumo sacerdote? Ofnis y Finees. Y cuando aquella mujer se da cuenta, y por eso las mujeres tienen que entender algo, ve hermana, y no se enojen conmigo, pero las mujeres son o una maldición o una bendición. ¿Y no me van a decir amén? Y le voy a explicar por qué. La mujer puede ser ayuda idónea o puede ser el mayor problema de hoy. Pocas mujeres dicen amén. ¡Amén! Una mujer que no está consagrada a Dios le arruina la vida a cualquier hombre de Dios. No hay amén, ¿eh? Amén, dolores. Ay, amén, dice. Después hablamos, ay, ¿cómo te fue después? Pero estoy hablando de un punto importante. Esta muchacha era nuera del sumo sacerdote, pero tenía una capacidad de ver a nivel espiritual. Cuando ella se dio cuenta de dos cosas importantes, y lo leo ahora en la Reina Valera, capítulo 4, versículo 21. ¿Verdad? No, versículo 20. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Su suegro muere. Ella está dando a luz. Está en la voz de padres. Pero ella respondió. No respondió ni se dio por enterada. Ella ya sabía lo que había pasado. ¿Y qué es lo que había pasado? Vamos al contexto. Versículo 18. Versículo 17. Versículo 15. Versículo 14. Ahí. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Como pregunté yo ayer en el WhatsApp de la iglesia, ¿qué es lo que pasa en Tola? Y me responde el hermano Iván, no sé cuál de los Ivanes. ¿Cómo me escribiste? ¡Ípica! Jesús María José, ahora sí ya me llega a la iglesia. Señor, ayúdame a llegar a la mente. Ok, entonces, cuando Elí escucha el alboroto en la ciudad, él pregunta: ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre, mensajero, vino de Pisa y le dio la noticia a alguien. ¿Cuántos años tenía Elí? Versículo 15. 98 años de edad. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Subraya esa frase porque tiene un doble significado. Ya Elí tenía problema de visión, pero no solo de visión natural. Aquí hay algo que tienen que entender en medio de la palabra, leer entre líneas a la hora de la interpretación. Mire, hermano, a los 98 años de edad es para que Elí tuviera una madurez, tuviera una escuela, tuviera un discernimiento. Dice la Biblia que las canas, la gloria del anciano, porque tiene experiencia, porque tiene sabiduría, porque tiene conocimiento adquirido. Pero en el caso de este hombre de 98 años de edad, al haberse apartado de la gloria de Dios, el haber permitido que el pecado entrara, el no haber tenido los pantalones para decirle a sus hijos: hasta aquí, basta el pecado, el no haber tenido, el haber amado más a sus hijos que a Dios, le llevó a terminar sus ojos con una ceguera espiritual. Y cuando el texto dice, y este tenía 98 años de edad, en buen hebreo, en buena cultura judía, uno diría: ¡wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué madurez! Voy a oír a este anciano. Pero hay ancianos que mejor ni les paren la oreja porque lo van a meter en problema. Lo menos que tienen es sabiduría de Dios, porque no están en la presencia del Señor. ¿Qué pasó con él? Sumo sacerdote. Sirvió por no sé cuántos años. Entraba en el lugar santísimo, como le acabo de decir. Pero hubo un momento donde él supo que había algo malo en su familia y no le dio la gana de correrlo. Eso es como que yo sepa que la iglesia tiene un problema y para no meterme en problemas con nadie y que darle bien a todo el mundo, le sonríe a todo el mundo y no se
¿Alguien va entendiendo? ¿Quién es el sumo sacerdote? Simbólicamente hablando aquí, el pastor. El pastor es el llamado a corregir la ley. El pastor es el llamado a que si alguien anda murmurando, lo llama. Mira, papá, vení para acá. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo conocen a su pastor también. Pero si yo agarro a alguien en chisme, lo siento. Porque la comparación desbarata la santidad de la iglesia. La iglesia no puede ser. Somos toleros porque vivimos en todo, pero no podemos adaptar las mañas malas de todo. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que me dijo un líder comunitario en una reunión hace unos días. Uno de los más grandes problemas de toda es la lengua. Ya se me enojaron. Mete un pentecostal que diga, predique, pastor. Amén. Amén. Sí, hermano. Aunque nadie no lo quiera, ¿qué importa? Mientras lo quiera Cristo, de lo demás sale sobrando. Debe la gracia al Señor. Ese es el Señor. Mira, si somos una iglesia de santidad, no va a ser de los dientes para afuera. Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Hello. Amén o no amén. No afirme algo que usted supone. Puede estar pecando. La ministra viniendo de la iglesia. Seguro tiene problemas con el pastor de ella. Ya te va al infierno. Amén. La Michi está viniendo. ¿Y por qué no te ofreces? ¿Qué le importa? ¿Por qué no pregunta? Pregunte, no ponga. Amén o no amén. A Elí le tembló la mano señalar el pecado. Este pastor no. Nadie dijo amén. ¿Qué le importa? Y si después no me quiere, tendrá que quererme porque si no se va para el infierno. Amén. Pero la labor del pastor es formativa. Es formativa. Elí era el sumo, era el pastor de Israel. Pero le comió gallina a sus hijos. Los quiso tanto que permitió que sus hijos se metieran entre Dios y su llamado. ¿Aló? Y las cosas que yo hacía, y las cosas que yo hacía, no las hago más, y las cosas que yo hacía, no las hago más. hubo un cambio, Cuando a Cristo conocí, hubo un cambio, hubo un cambio, cuando de nuevo nací, hubo un cambio, cuando de nuevo nací, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Si yo antes murmuraba, ya no lo hago más. Nadie me acompañó en ese estribillo. Va de nuevo, dígalo conmigo. Si yo antes murmuraba, si a mí no me costaba, ya no lo hago más. Mejor yo preguntaba. Denle un aplauso al Señor. Elí. ¿Por qué Elí termina así? El sumo sacerdote de Israel. Mire, hermano, era para que Elí, cuando muriera, sonaran trompetas, no por la gloria para él, sino porque era un hombre de Dios. Pero Elí no terminó sus días siendo un hombre de Dios. Terminó sus días siendo un hombre que puso a sus hijos antes que a Dios. ¿Cómo es posible que la nuera tuviera más visión que el sumo sacerdote? Por eso le digo, una mujer santa, consagrada, levanta a cualquier hombre espiritualmente. ¿Amén o no amén? Así que yo no quiero zánganas en la iglesia de cola. Perdón, corrijo la palabra porque
se puede malentender. O sea, mujeres con un nivel espiritual mediocre, es lo que quiero decir. Que voy a explicar hasta como agua. A eso quiero decir. Si usted es esposa, su deber es orar por su marido. Es que mira cómo es duro. Dios se nos avisa con oración. Amén, hermano. Entonces, igual el hombre debe ser sabio. Pero el punto aquí es que cuando veo una historia, bendito el tiempo, 5 minutos, hermano. Ya tenemos 25 minutos, estamos comenzando. Bueno, vean, la historia me dice, Elí, el hombre, el sacerdote, el llamado por Dios, pierde la visión. Pero aquella chavala no era, pobre mujer, se había casado con un zángano. Pobrecita. Aunque era el hijo del sacerdote, es un zángano. Ese sí es cierto, en todo el sentido de la palabra. Lee el contexto. Dice la Biblia que estos se prostituían a la puerta del tabernáculo. ¿Me está oyendo? Esta pobre mujer estaba encadenada a un hombre que era una maldición para ella. Y cuando ella escucha lo que ocurrió, tuvo capacidad de ver lo que Dios veía. Y ahí vamos al versículo 21 para ir aterrizando en esta tarde y dejarlos con hambre para la próxima edición de esta secuencia sobre la presencia de Dios. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía lo que tenía de esposo. Pero también ella sabía lo que tenía de sueldo. Un hombre que no se atreve. Por eso, muchachas solteras, ojo que está en ceja. Porque si el hombre no busca de Dios, te va a ir mal. Y volvamos al otro lado, varones. Si la mujer no busca de Dios, le llevó el diablo también. Ella sabía lo que vivía, lo que pasaba al interior de la familia. Y muchas veces lo que hacemos es lo del gato. ¿Sabe qué hace el gato? ¿Alguien sabe lo que hace el gato? No miau, no es miau. No es cómo hace el gato, lo que hace el gato. ¿Alguien sabe cuántos tienen gatos? Ajá. ¿Y qué hace el gato cuando hace su necesidad? Por allá, escarba, hace, deposita y después ¿qué? Tapa. Nada pasó. Y no ha ocurrido nada. Nada ha pasado. Cuando usted hace la del gato con el pecado, va a terminar como él. Amén. Yo como pastor no puedo ver el mal en la iglesia y callarme. Te corremos, pastor. Se va a ir usted primero que yo. Porque Dios me da. Yo me voy cuando Dios me diga que me da. Denle ese aplauso, Señor. La iglesia necesita dirección. Hombres con carácter, pero también que tengan santidad para poder ejercer ese carácter. Hoy necesitamos entender que se necesitan hombres y mujeres con discernimiento espiritual. Hay cosas que espantan la gloria de Dios, que ahuyentan la presencia de Dios. Y esas cosas se llaman pecado. Por eso le decía, las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Cuál es tu mayor prioridad hoy? ¿Cuál es tu prioridad hoy? Ubícate. Necesito repartir pastillitas de Ubicatex. Ubiquémonos. Cristo viene por una iglesia sin santa, sin mancha, sin arruga. Cuando el pastor está predicando y usted está contradiciendo lo que el pastor está diciendo, usted está murmurando. No oigo amén. El carácter del pastor es manso, pero no es menso. No se extraña el día que la abrace y le diga, hermana, deje de estar pecando, deje de estar haciendo eso. Se lo digo.
¿Creen que Dios le respondió? Denle un aplauso a Dios y a su amiga. ¡Aleluya! Es que la iglesia de santidad no es de los dientes para afuera. O cambiamos o cambiamos. Alguien me decía, los pueblos chiquitos y infierno grande, pues nos cambian. Pues el Señor o nos transforma o nos transforma. Pero nosotros no podemos seguir jugando a la iglesia. Por eso le decía, tengo 2 minutos, por eso le decía que cuando yo voy a la iglesia orando allá, ese escándalo, ese guardo por todas partes. Y aquí de rodillas, hay algunas jóvenes de rodillas, unas hermanas. Yo sentí mi corazón latir y dije, gracias a Dios, porque hay esperanza. Hay esperanza. Lo que Dios necesita es un pueblo que le busque de todo corazón. Amén. Y en nuestra próxima edición seguimos con el mensaje. Lo dejo con hambre para que vuelvan. Denle ese aplauso. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase de pie. Póngase de pie. Gloria a Dios. Señor, no necesitamos palabra de hombres. Necesitamos tu presencia. Necesitamos, Señor, que tu gloria no sea traspasada. Que tu presencia esté con nosotros. Te necesitamos, Señor. Más que reunirnos es sentir tu presencia cuando estamos juntos. Que las cosas que no te agradan de nuestra vida las arranque de nuestro corazón y podamos recibir lo bueno, lo lindo, lo santo y lo maravilloso que tiene para la iglesia. Que se marque un antes y un después en la historia de tu vida. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia que te ama. Una iglesia que está ahí para amarte, para adorarte, para servirte. Una iglesia que se ama entre ellas. Y una iglesia que se cuida y se respeta. Hoy bendigo este pueblo, Señor. Bendigo tu pueblo. Haz de nosotros una iglesia conforme a tu corazón. Ahora, Señor, permíteme bendecir a tu pueblo que va para su casa. Primera Iglesia de Nazaret de Tola, por la autoridad que Dios me ha dado como ministro. Recuerdo la bendición que está en el libro de Deuteronomio. Dice, Primera Iglesia de Nazaret de Tola, Jehová te bendiga, iglesia, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga en ti paz. Que Dios les bendiga en esta noche. Prohibido salir corriendo. Saluden por lo menos a 5 hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.